Bienvenidos a Foros HRN TSI en el tema de hoy. Honduras ante un nuevo gobierno, expectativas y desafíos para la nación. Buen día, un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este nuevo año en Foros HRN TSI, nuestro primer programa del año. Imagínense ustedes cómo ha ido pasando el tiempo, pero igual el mismo desafío y el mismo compromiso de disponer de este espacio, no solamente para la reflexión, sino para aportar también en base a lo que nuestros panelistas de lujo, como siempre nos dice nuestra querida Jackie, hemos tenido y seguiremos teniendo a lo largo de estos espacios de reflexión y análisis. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este 2026 en Foros HRN TSI. Mi querida Jackie, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con usted, Igual. licenciado. Realmente el foro no es lo mismo sin usted. Vamos de inmediato a saludar a nuestros invitados de lujo porque hoy vamos a debatir un tema muy importante y son las expectativas que tiene la gente ante el nuevo gobierno, esas expectativas y los desafíos que se van a enfrentar. Vamos a darle la bienvenida hasta Guatemala a María del Carmen Aceña Villacorta, ex ministra de Educación de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bien, muchas gracias por estar con nosotros, exministra. También abogado, analista político y directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Le damos la bienvenida al abogado Rodolfo Dumas. Abogado. Buenos días, estimada Jackie, para usted, para el licenciado Juan Carlos Barahona, por supuesto a los invitados que nos acompañan hoy y la audiencia de HRN y TSI. Un placer estar este 2026 compartiendo un tema que es relevante para el país con un cambio de administración y las altas expectativas que tiene el pueblo hondureño de esa nueva administración del señor Nasri Azura. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. También le damos la bienvenida a Dani Díaz Mejía. Él es politólogo. Su expertise incluye la gobernanza democrática en Centroamérica, la seguridad ciudadana y los procesos electorales. Bienvenido. Muchas gracias. Un honor estar acá y estar en HRN. Muchos saludos a los invitados, Rodolfo, la señora Acuña que nos une de Guatemala. Qué emocionante estar aquí el día de hoy y nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya vieron, ya escucharon, un panel de lujo, ¿verdad, mi querida Jackie? Vamos a empezar con la exministra de Educación de Guatemala. Nos parecemos tanto y como nos parecemos tanto, siempre el discurso, siempre el mensaje, siempre los compromisos que asumen los nuevos gobiernos giran alrededor de los mismos temas. Educación, salud, seguridad. De nuevo esta administración que mañana asume los destinos del país ha hablado también en su plan de gobierno de darle mayor respaldo, mayor apoyo a la educación, a la salud, como pilares también de esa cartera de compromisos que se asumen. ¿Por qué? Voy a empezar por esta inquietud que tengo, licenciada María del Carmen Aceña. Los gobiernos al final, los políticos de turno, no pueden cumplir al final con lo que prometen y siempre tenemos esos desfases históricos en los indicadores educativos, siempre estamos a la saga a pesar de que se destinan presupuestos, a pesar de que se incorporan también a técnicos, académicos. ¿Por qué no podemos y no pueden los gobiernos en nuestros países terminar de empoderar, de revertir esos indicadores que terminan golpeando a la sociedad como tal, ¿verdad? Afectando a la sociedad como tal. Gracias por acompañarnos y empezamos con usted este foro aquí en HRN y TSI. Y muy buenos días a toda la audiencia de TVC.
Veo que es la primera vez que lo van a pasar en televisión. Felicitaciones. Realmente estamos muy contentos con el resultado de Honduras. Para nosotros en Guatemala, la región centroamericana es sumamente importante. Nosotros como guatemaltecos tenemos varios años de seguir a Honduras desde la primera vez que estuvo a punto de perderse la democracia en Honduras. Nosotros estudiamos a Honduras con el objeto de no repetir el mismo error. Y yo los felicito porque después de varios años, varias décadas, pues los hondureños decidieron por una opción que les va a dar un cierto plan de gobierno si estas inversiones se conviertan en más y mejores empleos. Considero que la sociedad civil, las cámaras, deben de apoyar al nuevo gobierno para que, digamos, haya una agenda para que Honduras vuelva a ser el país pues que yo conocí hace muchos años, que tenía muchos sueños, que se hablaba de la competitividad, se hablaba de salir al mundo y realmente de poder trabajar con Centroamérica. Eh, Podemos tener cosas muy en común, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que es el comercio, podríamos liberar estos trámites burocráticos de la aduana, podemos convertirnos en una región muy potente. Claro que nos falta Nicaragua, ¿verdad? Pero estamos recuperando la gobernabilidad en nuestros países, el tener realmente esta aspiración a crecer económicamente más allá del 3 o el 3,5, porque para nuestros países, para deshacer la extrema pobreza, y no la digo atacar porque no es atacar, sino que es lograr que los hondureños tengan ingresos suficientes para vivir, sí se requiere toda una estrategia económica y social. Pero los felicito también en el tema político, veo yo que hay grandes posibilidades de hacer alianzas. ¿Qué le parece si hablamos de esas alianzas? Porque vamos a estar hablando paso a paso de todo. Tenemos 1 hora y 30 para poder conversar con todos ustedes. Perfecto. Sobre diferentes aristas. Ya usted nos acaba de dar los puntos primordiales con el tema de seguridad, con el tema de salud, con el tema de educación. Don Rodolfo Dumas, mañana asume el poder una nueva cabeza, hablando de don Nasri Afura, y la asume en un momento en el que la población está desencantada de la clase política. ¿Cómo describiría usted este momento político que está viviendo Honduras a punto de iniciar un nuevo gobierno? Bueno, efectivamente, creo que sería una ligereza de mi parte no referirme al proceso electoral que acabamos de terminar, porque definitivamente parte de ese proceso electoral es el que ha generado esa sensación de cansancio, llamémosle, en la población con la clase política. Hay mucha desilusión en el comportamiento que tuvo la clase política y que nos llevó al borde de una crisis verdaderamente complicada para el país. Gracias a Dios eso se superó. Ya el Congreso Nacional instaló ayer su primera legislatura y mañana pues toma posesión el nuevo presidente de la República en un contexto, como le decía al inicio, de altísimas expectativas. El país obviamente está en una posición, particularmente desde el punto de vista económico, muy compleja. Como le decía nuestra invitada de hoy, creo que Honduras en particular y Centroamérica en general ha venido desaprovechando una oportunidad histórica única con el tema del nearshoring, ese traslado que hay de industrias desde Asia a mercados más cercanos al de Estados Unidos, y donde Honduras, por temas principalmente de infraestructura, de entrega de una energía confiable, estable y a buenos precios, y temas burocráticos, ese tema de la agilización de las gestiones administrativas, no ha sabido aprovechar esa oportunidad histórica. Entonces, obviamente, el nuevo gobierno tendrá que implementar algunas acciones urgentes. Tenemos un tema que en realidad no se puede seguir dilatando más,
que son los aranceles que Estados Unidos actualmente le está aplicando a los productos hondureños que se importan a ese país. Un 10% de arancel general y un 25% en el caso de los arneses, lo cual pone a esa industria de casi 10.000 trabajadores en un altísimo riesgo. Sabemos que El Salvador y Guatemala ya superaron ese tema, entonces esa es una de las primeras acciones urgentes que tiene que tomar el nuevo gobierno para defender de alguna manera la industria nacional de ese tipo de medida arancelaria. Obviamente hay una cantidad enorme de temas adicionales. Ayer casualmente, como parte del trabajo de la Cámara, hacíamos un análisis de cuáles son los temas más urgentes que se deben resolver de parte del nuevo gobierno y los primeros que tenemos son 28 temas. Eso incluye, por ejemplo, la ampliación del régimen de importación temporal que ya venció. Entendemos que el Congreso Nacional en sesión que van a celebrar hoy lo van a aprobar, esa extensión al régimen de importación temporal que de alguna manera cubre aproximadamente a 150 empresas, mayoritariamente del sector agroalimentario. Entonces, es una medida verdaderamente urgente que esperamos el Congreso Nacional apruebe este día. Y así como eso, otra cantidad enorme de reformas y cambios que tienen que darse. Por ejemplo, el tema de la ley de empleo parcial que se viene exigiendo desde hace 4 años. El tema de la ENE que tiene que ser atendido de manera diligente, el Instituto Hondureño de Seguridad Social que tiene que recuperar su gobernanza y un anuncio que ha hecho el presidente de la República que genera alguna esperanza es el tema de declarar una emergencia en el sistema de salud nacional. Tenemos una mora quirúrgica verdaderamente inaceptable. Se trata en ese caso de salvar vidas. Entonces, la lista, licenciada, es enorme y lo que esperamos, el pueblo hondureño en realidad, más allá de los discursos, más allá de las promesas, es un gobierno que funcione y que le dé respuestas a la ciudadanía. La cantidad de desafíos que representan igual cantidad de problemas. En principio, 28 temas, 28 asuntos que se convierten en prioridades en medio de una compleja situación por la que ha venido experimentando el país, que tiene, como bien lo decía la licenciada María del Carmen Aceña, una especie de génesis, y es el problema serio de legitimidad de la gobernanza y una precaria situación de la institucionalidad. Desde su experiencia, Dani, analizando las crisis institucionales en Centroamérica, no se puede hablar de cómo enfrentar estos desafíos, estos grandes problemas que tenemos en nuestros países, si no se habla en principio de cómo rescatar la institucionalidad y cómo recuperar la legitimidad en la gobernanza. Muchas gracias, Carlos. Primero, que excelente los puntos sobre los temas estructurales, que era lo que la licenciada Acuña estaba mencionando. No son problemas momentáneos, son problemas que persisten en el tiempo, problemas crónicos, cuyos impactos son duraderos, son perniciosos, persistentes, y que requieren hacerle frente de una manera muy seria a los problemas que estaba mencionando Rodolfo, bastante serios, el problema de la salud pública, en el que también coincido, y el tema de la legitimidad, digamos, que es la percepción que tienen los ciudadanos de lo que se está haciendo es correcto, y apoyamos la gobernabilidad, aunque no estemos de acuerdo con el partido, no importa qué partido sea, pero apoyamos o de alguna manera pues nos sometemos a las reglas porque percibimos que todo se está haciendo de una manera transparente, de una manera donde hay algún tipo de justicia en términos de procedimientos, que hay con procedimientos claros, esos procedimientos se siguen, y que si no importa si va a ser aquí la licenciada Acuña que va frente a un juez o el licenciado Rodolfo, pues se va a respetar, se van a tratar de manera igual, y eso pues es lo que crea y lo que va creando legitimidad. Esto es algo que ha faltado mucho en la región.
Vemos el caso de El Salvador, por ejemplo, que en términos de seguridad ciudadana ha tenido éxito en desmantelar las pandillas. Es innegable una reducción increíble en cuanto a la tasa de homicidio, pero eso ha creado también un desmontaje importante de la institucionalidad, de las libertades civiles, también del Estado de Derecho, y pues vemos también que la economía salvadoreña está creciendo como a 2.6%. Entonces, hay toda una relación de factores ahí. En el caso hondureño, pues, como bien lo dice Rodolfo, venimos de un proceso accidentado en temas electoral. Me parece que es sumamente importante que tengamos un sistema electoral que pueda realmente generar legitimidad. No es posible que se gaste tantos millones de lempiras, de dólares, y que tengamos resultados como los que hemos tenido en términos de proceso. Y ahí es donde hablo otra vez de legitimidad. Entonces, la legitimidad viene de los procesos, de los procedimientos, de la transparencia, que la gente pueda percibir que la forma en que se hicieron las cosas es una forma que es transparente, que usted supo por qué se hizo, y que el poder se ejerce de forma visible. O sea, yo puedo ir al Congreso, puedo ver, observar desde, no sé, desde la tele, escuchar en la radio, las comisiones, sus discusiones, los temas más importantes, y no se está haciendo de forma oculta, donde el poder se está ejerciendo de forma oculta, no sabemos lo que se negocia, a favor de quién, porque si no, lo que nos queda es lo que ha llamado el analista Luz Aguiría el acuerdismo. Es como tener un agua en una olla. Bueno, yo que estoy aprendiendo a cocinar ahorita, uno le enciende, el agua empieza como a hervir, salen las burbujitas, y antes de que rebalse la olla, entonces bajo la temperatura y aparentemente baja, o sea, me salvo de que rebalse la olla. Pero el agua sigue calentándose, va a volver a ocurrir, va a volver a pasar hasta que yo pues apague la olla. Y aquí apagar la olla pues concretamente significa realmente fortalecer los procedimientos, los procesos, y realmente ver cuáles son esos problemas estructurales y tener sobre todo diálogos incluyentes que, por ejemplo, ahorita el Partido Nacional, el Partido Liberal, podrían perfectamente pasar una agenda legislativa sin tener diálogo, lo podrían hacer perfectamente, pero yo creo que lo más sabio y que hemos visto algunas muestras de diferentes representantes de partidos en cuanto a tratar de acercar a diferentes sectores, eso me parece sensato, sabio y algo que necesitamos para ir construyendo legitimidad. La gente también tiene que sentirse incluida en las decisiones que se toman y pues más allá de simplemente imponerse porque pues tienen los votos, es importante que realmente hablemos porque este país tiene que sanar muchas heridas de división que hemos estado viviendo. Creo que en ese sentido las iglesias el año pasado al llamar a estas caminatas a realmente recordarnos las cosas que nos unen, yo creo que hicieron un papel tremendamente importante, más allá de que si a nivel individual uno puede estar a favor o en contra de políticas específicas de cada iglesia y tal, pues el llamado fue un llamado profundo, un llamado importante, un llamado al humanismo. Yo creo que hay que volver a eso. Espero que en las comisiones pues se integre, se pida la opinión de la sociedad civil, de expertos nacionales, internacionales. Tenemos aquí a la licenciada Acuña, entonces si vamos a realmente tratar de mejorar la cobertura en educación media, pues qué excelente sería pues invitarla aquí vía Zoom o en persona que venga y nos comparta su experiencia, que sea un proceso más técnico, que lo pragmático, lo programático, perdón, se convierta en algo realmente técnico, aburrido en términos de cómo se está viendo y que realmente lo político tienda hacia el diálogo. Creo que sería muy sano para el país, ya que necesitamos sanar muchas heridas. Bueno, estamos viendo, muchas gracias, estamos viendo lo que pasa en todos los gobiernos, y es que termina el gobierno, se terminaron los 4 años y se dejaron de hacer algunos proyectos que estaba haciendo la administración anterior. Como especialista en gerencia pública, fortalecimiento institucional y diseño de planes para gobierno, le vamos a preguntar a la exministra de Educación de Guatemala, María del Carmen Aceña Villacorta, ¿qué tan difícil es convencer a un nuevo gobierno que continúe con la gestión, que continúe con algunos proyectos que están en el pasado, y también qué tan difícil es convencerlos que piensen más en la población que en su periodo de 4 años? Mira, yo creo que es una excelente pregunta porque hay una como tentación de decir borrón y cuenta nueva. Sin embargo, siempre en cualquier gobierno, por muy malito que haya sido anteriormente, hay proyectos y hay
sistemas rescatables. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Nosotros siempre cuando presentamos planes de gobierno o los hemos implementado, hablamos de una estrategia de los primeros 100 días, donde tú te das el tiempo de analizar cómo está la situación, como el estado del arte, de los diferentes ministerios y las diferentes políticas, y pues ahí tú tomas la decisión qué es compatible con tu plan y qué es lo factible que puedes hacer. Yo creo que para bajar las expectativas también de la población hay que presentar qué vas a hacer de manera inmediata, y tal vez ahí es lo que se llama los famosos ganancias de corto plazo. Verá qué temas son para los hondureños claves que se cambien prácticamente 180 grados, porque sabemos que ustedes tienen algunas dificultades con ciertos temas que sí necesitan enviar el mensaje al mundo de que han cambiado, de que su política, de que su trayectoria va hacia el camino que a nuestro criterio es el correcto, que es el construir una sociedad capitalista, donde realmente vas a abrir tus puertas a la inversión extranjera y donde vas a invertir en el recurso humano, que es tal vez lo más importante de nuestros países. Entonces sí es muy importante, pues lo que ustedes hablaban, son 3 partidos políticos los que yo veo en el Congreso. Esperemos que este nuevo presidente, que veo que tiene experiencia política, pues lo ideal sería que pudiera presentar las primeras iniciativas de ley que te van a hacer esos cambios estratégicos. Nosotros tenemos mucha experiencia en eso. Si tú en los primeros 100 días presentas realmente los cambios estratégicos, es más fácil porque luego tú pierdes fuerza política. Ahorita el presidente pues tiene ese apoyo político y él podría, con el apoyo de su equipo y tal vez de gente técnica, de presentar, por ejemplo, temas que a ustedes les surge, ¿verdad? El tema que decían de la salud, ¿ok? Hagamos este programa de salud de corto plazo, pero ¿cuál va a ser el cambio estructural de la salud? El tema de recuperar la seguridad, de lograr la gobernabilidad, porque sí, nosotros desde acá pues sí mirábamos todo este tema, ¿verdad? Que ustedes, los hondureños, han, a mi criterio, defendido a muerte siempre la democracia, a pesar de todos los desafíos que han tenido. Ustedes, de hecho, tuvieron de frente al socialismo del siglo XXI antes que cualquier país de Centroamérica y lo supieron defender. El problema fue que no se hicieron los cambios estructurales de aquella época. Entonces ustedes con sus diputados, ¿verdad? Aunque se habla de 3 partidos políticos, podrían hacer esos retos. Ahora, la educación siempre es importante. ¿Qué cambios específicos hay que hacer en la educación? Pues hay que adaptarla al siglo XXI. No podemos hablar de una educación más de lo mismo, porque es peor de lo mismo. En el siglo XXI tenemos que enseñarles a los niños y a los jóvenes otras destrezas, porque el mundo del trabajo en los próximos 10 años va a ser muy diferente a lo que es actualmente. Y en el tema, yo creo, de infraestructura, sí tienen que trabajar bastante en sus puertos, en el tema de lograr la certeza jurídica para que atraigan inversión. Y pues obviamente ustedes tendrán el apoyo de los Estados Unidos para hacer la reconstrucción de muchos de los temas que hemos hablado acá, ¿verdad? Nosotros aquí en Guatemala tenemos la presencia de los Estados Unidos en los puertos, que prácticamente habían sido tomados por el crimen organizado. Pero con la presencia de los Estados Unidos, pues estamos trabajando en eso. Imagínense la región centroamericana trabajando unidos con una misma agenda, ¿verdad? Una agenda social, una agenda de infraestructura, de progreso, porque lo que necesitamos en Centroamérica es el progreso. Estamos en un lugar maravilloso geográficamente hablando y podemos trabajar en conjunto para que nuestros países se desarrollen. Y obviamente pues no hay recetas mágicas. Esto lleva varios años, entonces tienen que conservar
digamos, que aquellas estrategias que se planteen de mediano y largo plazo se continúen, independientemente de quién sea el próximo presidente de Honduras. Pero también ustedes tienen un Congreso donde está bastante interesante. Nosotros aquí tenemos 20 bloques. Aquí ponerse de acuerdo es muy difícil y todos quieren pues llegar a la presidencia en las próximas elecciones, pero ustedes tienen creo que 3 y con 2 que se pongan de acuerdo ustedes van a poder lograr hacer cambios. Entonces, a la pregunta puntual, yo haría un plan de corto, mediano y largo plazo, haría medidas de corto plazo, los primeros 100 días haría un análisis de cómo está la situación y aquellos temas que yo pueda cambiar en el corto plazo, Bueno, haría las iniciativas de ley y las mandaría al Congreso de la República. perfecto. Tenemos ahí un problemita técnico que vamos a superar con la licenciada María del Carmen Aceña. En esta parte o hasta esta parte del foro, del análisis, nuestros panelistas, nuestros invitados han coincidido en un tema puntual: el rescate de la institucionalidad y ahí mismo de la gobernabilidad. Cuando cuando uno recuerda a los estadistas, a los académicos, a los técnicos que llegaban a las instituciones públicas, bueno, yo debo recordar al padre del abogado Rodolfo Dumas, Edgardo Dumas Rodríguez. ¿Cuánto respeto no se le tenía a este tipo de estadistas? Pues lamentablemente, como pasa en Guatemala, como pasa en El Salvador, los presidentes de turno terminan colocando en puestos y en instituciones tan sensibles, tan delicadas, tan técnicas, pues activistas. Hemos tenido en este gobierno que está saliendo aquí en Honduras activistas en la Secretaría de Seguridad, a activistas en la Secretaría de Defensa, a activistas en la Secretaría de Educación, activistas, arengadores en las campañas políticas, que todo le dicen sí al presidente o a la presidenta de turno, como hemos tenido aquí en Honduras. Entonces, cuando tenemos activistas en lugar de estadistas, cuando tenemos activistas en lugar de académicos en una cartera tan sensible como la de educación, entonces tenemos estos serios problemas de gobernabilidad. Tenemos estos serios problemas de respeto a la institucionalidad. Y es sin duda ha sido una piedra en el zapato en la historia reciente de nuestro país. Abogado Dumas, en un país con estos problemas como los que tenemos, cómo el respeto a la institucionalidad, cómo el respeto al Estado de Derecho y sobre todo cómo la legitimidad que necesitamos en la gobernabilidad se convierten en el punto de partida para después avanzar en esos 28 y tantos más asuntos que son también prioridades en el país. Bueno, volviendo al tema de las elecciones, me parece que el mensaje que mandó el pueblo en las urnas fue bien claro: menos ideología y más gestión. Vamos a ampliar un poquito esa idea. Creo que el mandato que recibió el nuevo gobierno no es ideológico, sino que más bien es un mandato para que el Estado como tal se incline por un comportamiento más pragmático. Es decir, la gente votó por un proyecto de orden, de gestión, de estabilidad, de administración eficaz del Estado. Eso tiene mucho que ver con el tema de gobernabilidad, de Estado de Derecho, porque en los últimos 4 años ciertamente pues se perdió eso, y no fue solo por el tema de uno que otro funcionario activista, sino que fue un deterioro gradual que se dio en varias instituciones
y que nos causó un daño que es sumamente complicado de reparar, porque lo que se perdió, y particularmente a nivel de los mercados, de las inversiones, es la confianza. Eso es como un periodista cuando pierde la credibilidad, que es su activo más valioso. Bueno, en el caso del país, perdimos la confianza de los mercados y esa confianza se perdió por varias decisiones erróneas que se tomaron en el camino. Por ejemplo, la salida de Honduras del CIADI, que no es otra cosa que una sede confiable que utiliza todo el mundo para resolver controversias derivadas de la inversión. Entonces, esa medida, por ejemplo, le causó mucho daño a Honduras. Entendemos que el nuevo gobierno está planteando la posibilidad de que Honduras se reincorpore al CIADI y con eso, bueno, contar con ese mecanismo eficaz para resolución de conflictos de inversión. Hay otra cantidad de temas relevantes, obviamente el tema electoral. A nivel de la justicia tenemos enormes retos. El otro día platicaba con unos colegas que tenemos unos juicios laborales en Tegucigalpa y la primera audiencia que nos señalaron en varios de esos juicios es para mayo del 2027, no de este año, mayo del próximo año. Esa es una situación que Honduras no puede darse el lujo de seguir sosteniendo y requiere de respuestas rápidas y claras. Obviamente en este diseño, digamos, de los temas urgentes que le mencionaba antes, que hasta ahorita llevamos 28, hay ejes que son a corto plazo. Esos son, por ejemplo, el tema del RIT, de los aranceles. Hay un tema que mencionó la licenciada Seña que me parece muy importante y es el tema portuario, porque ciertamente ahí tenemos otro gran reto. De hecho, existe una demanda, un arbitraje pendiente en CIADI producto de la concesión de los puertos de Honduras. Entonces, ese es un tema que tenemos que atender de manera urgente porque no solo afecta a Honduras, aunque a nosotros obviamente egoístamente es lo que más nos interesa, pero también afecta el movimiento de mercancías en la región. Y de nuevo, esto tiene que ser, como le decía también la licenciada Seña, un enfoque integral, es decir, tratar de darle un enfoque regional, porque toda esa infraestructura, si funciona de una manera adecuada, es lo que nos puede colocar en una posición privilegiada. Ya la ubicación geográfica no es suficiente para competir en este nuevo mundo. Entonces necesitamos mucho más y parte de eso tiene que ver con la infraestructura, en lo cual Honduras tiene algunas ventajas, pero podrían ser mucho mayores si solventamos los temas que hay, particularmente en Puerto Cortés con el tema de las inversiones que están pendientes. Otro tema que me gustaría retomar y que mencionó la licenciada Seña es el tema de la educación. Obviamente Honduras a nivel educativo, sobre todo primario y secundario, está educando a sus niños y niñas para un mundo que ya no existe. Es decir, ahora con la inteligencia artificial, los avances tecnológicos, los requerimientos del mercado laboral, las necesidades son otras y creo que ahí tenemos que hacer una profunda reflexión, no solo de ese nivel educativo básico, sino que también a nivel universitario tendrá la Universidad Nacional Autónoma de Honduras un enorme reto para ver cómo revisa todo ese pensum académico para adaptarlo precisamente a las necesidades que tiene el mercado actualmente. Bien, muchas gracias, abogado Dumas. Y mire que estamos a las puertas del cambio del nuevo gobierno y muchos se preguntan si estamos frente a una transición tradicional o esta podría ser una oportunidad real para la reconfiguración de un sistema político. El politólogo Dani Díaz Mejía. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con Rodolfo bueno, y con la licenciada Acuña también sobre esta idea de la gestión, de tener planes a corto plazo, mediano plazo y luego a largo plazo. Creo que estamos ante ambas, una transición tradicional en el sentido que estos son los dos partidos de mayor antigüedad en el país, que históricamente han compartido en lo programático bastantes similitudes. No hay grandes diferencias ideológicas. Ambos partidos en sus estatutos se definen como
humanistas, bueno, el Partido Nacional como un partido humanista cristiano, el Partido Liberal en sus estatutos como un partido también humanista, también preocupado por la justicia social. Entonces, en ese sentido, digamos que no es, que es algo tradicional lo que estamos viendo, pero en otro sentido también sí representa una oportunidad de reformas profundas, una oportunidad de un cambio en el sistema político. Nuevamente vuelvo al tema de la legitimidad, al tema de la transparencia. Yo creo que es importante en estos diálogos verlos no de una manera tan polarizada, es decir, sino invitar a diferentes actores y creo que generalmente en muchos temas hay una combinación de puntos de vista. Creo que la verdad está en una combinación de puntos de vista. Entonces, el tema de las hidroeléctricas, por ejemplo, el tema de la renovación de la energía, de poder conseguir que la energía sea más barata, es súper importante. Creo que todos coincidimos en esto. Todos queremos pagar menos electricidad, definitivamente, y eso ayudaría muchísimo al sector productivo. Pero también es cierto que la manera en que muchas veces se han dado históricamente las concesiones, y no hablo solo del gobierno pasado, hablo del tema como de los últimos 20 años, tienden a ser como procesos bastante opacos, procesos donde no se entiende a ciencia cierta cómo se han obtenido. Pienso en Tocoa, donde teníamos un parque nacional que se hizo más pequeño y que luego salió una concesión para una minera. Entonces, este tipo de temas erosionan la legitimidad. Entonces, sería, cuando se habla de Estado de Derecho, es poder garantizar los procedimientos, las reglas del juego, para que pueda operar la empresa privada, pero también la protección al ciudadano en sus derechos humanos, también en cómo va a operar el sistema de justicia. Esto que menciona Rodolfo, que pueda tomar 1 año y medio tener una primera audiencia, o sea, eso es terrible para el sistema, porque no sabemos si son temas que necesitan atención inmediata y va a ser una justicia bien tardía. Eso habría que verlo también desde un punto de vista técnico, cómo se puede acelerar el acceso a la justicia. Y desde el punto de vista de la educación, es un tema súper difícil, porque solo para llegar a los niveles de cobertura en educación media que teníamos antes de la pandemia, Honduras tendría que aumentar su cobertura como más o menos en 3% cada año, asumiendo que nadie se va de la escuela, que no va a haber deserción escolar. Eso es bien difícil. ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Qué va a implicar? Creo que son discusiones que las respuestas no son tan obvias. Muchas veces se cree, creo que en la política, que es súper obvio lo que hay que hacer. A veces no es tan obvio. A veces hay que tener estudios más profundos, hay que analizar qué implica, cómo no, por ejemplo, en este caso, cómo haces un plan, pero no saturas todo el sistema logístico, que al final no vas a poder avanzar nada, sino que hay que ver también el tema de qué es realista, qué se puede lograr, y hacerlo sobre todo de una forma transparente. Y en el tema de energía, si vamos a hacer reformas en el tema de energía, también hay que considerar Dani, el tema de que genera grandes vulneraciones a los derechos humanos. Dani, hacíamos la repregunta porque todos los gobiernos comienzan con el pie derecho, podemos decir. Mira, ya este gobierno ya dice que van a vender el avión presidencial, algo que ya hemos escuchado en gobiernos anteriores. La designada presidencial en las últimas horas dijo que iban a reducir el Estado a 74 instituciones. ¿Cree que solo es la alegría de momento o cree que realmente van a haber cambios? Bueno, a mí me gusta dar el beneficio de la duda. Entonces, pues a mí me suena genial que vendan el avión presidencial. Y creo que hay una posibilidad. Ahora, esa reducción, más que plantearse solo el número de instituciones, creo que tiene que ir detrás un estudio sobre la eficiencia, sobre el desempeño y sobre realmente cuáles son los criterios técnicos para llevar a esa reducción. Definitivamente tenemos que ser más eficientes. Hay una oportunidad, hay cierto nivel de capital político, especialmente al inicio de cada gobierno, como usted bien lo menciona, y creo que en los siguientes 100 días pues vamos a empezar a ver si hay una coherencia o no entre lo que se está diciendo. Pero a mí me gusta pues dar el beneficio de la duda. Muy bien. María del Carmen Aceña, exministra de Educación de Guatemala, Rodolfo Dumas, Dani Díaz Mejía con nosotros en Foros HRN-TSI. Nuestra primera pausa, pero ya volvemos.
Muchas gracias por seguir con nosotros en Foros HRN-TSI. Honduras ante un nuevo gobierno, expectativas y desafíos para la nación. Vamos a hacer una pregunta muy importante a la exministra de Educación de Guatemala, María del Carmen Aceña Villacorta, y también fundadora del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo, conocido como PRONADE. En países como Honduras, donde la educación enfrenta severos rasgos en la historia, no estamos hablando solo del gobierno anterior, ¿cuáles podrían ser las medidas que debería de utilizar el nuevo gobierno a corto plazo y cuáles a largo plazo? Sí, mira, lo más importante para tener más y mejor educación es tener buenos maestros. Entonces yo revisaría cómo ha sido en los últimos años todo el tema de reclutamiento y el mérito de los maestros. Esto es clave. En segundo término, yo creo que en Centroamérica necesitamos traer a los mejores gurús del mundo, hacer un foro y que nos expliquen un poco cómo va a ser el mundo del trabajo para que la educación esté enfocada hacia el trabajo del siglo XXI, porque todavía nuestros currículas son currícula del siglo pasado, pero según lo que he oído de los expertos, en los próximos 20 años van a haber muchos trabajos que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, lo más importante es qué competencias y qué capacidades tenemos que enseñarle a los niños y a los jóvenes en los próximos años para que tengan éxito en el mundo del trabajo a futuro. También es muy importante ver cómo está la infraestructura, poder pensar en que la secundaria y tal vez el quinto o sexto año ya pueden los niños usar las computadoras, y lo más importante es entrenar a los maestros para que ellos no le temen a lo que es la tecnología, porque muchas veces los maestros no enseñan tecnología porque les teme la tecnología, y ya sabemos que la inteligencia artificial vino para quedarse. Ese es un tema que tenemos que abordar con inteligencia y con valentía, porque al final los niños y los jóvenes manejan la tecnología mucho más rápido que nosotros los mayores. Entonces, si tú tienes maestros capacitados para eso, puedes dar, digamos, una educación que va a reflejar lo que va a necesitar el siglo XXI. No tenemos idea qué va a pasar con los trabajos, y como yo te digo, siempre he pensado que hay que educar para el trabajo, hay que educar para el respeto a los derechos humanos, hay que educar para la democracia, pero lo más importante va a ser tus competencias para el mundo del trabajo, ¿verdad? Tus competencias digitales, tus competencias que van más allá. Y el reto tal vez en los primeros años es la parte cognitiva, porque si tú no aprendes a leer y a escribir de manera digamos, efectiva desde los primeros años, luego vas a tener problemas. Y ahora lo que pasa es que los jóvenes lo que hacen, y los niños, es que escuchan videos, ¿verdad? Y al final dictan. O sea, saben esas dos competencias del idioma español, escuchar y hablar, pero raras veces vemos que realmente se esfuerce el tema, por ejemplo, de la escritura o de la lectura. Entonces, esos dos temas en la primaria son fundamentales, las 4 competencias del idioma, y luego evolucionar a cómo tú puedes usar la computadora y la inteligencia artificial a futuro. Reformas, siempre hablamos de reformas, incluso cuando arranca un gobierno estamos pensando en esas reformas para los primeros 100 días de una nueva administración. Pero realmente ¿son suficientes, serán suficientes las reformas en todos los ámbitos? Si no se transforma la manera de pensar, que es por cierto bíblica, en la nueva clase gobernante, en los gobernantes de turno, cómo transformar la voluntad política para que un país pueda avanzar hacia las reformas que se necesitan en todos los ámbitos, abogado Dumas.
Bueno, me parece que la gente, el pueblo, la ciudadanía no quiere más promesas. Lo que quiere es un Estado que funcione. En ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de reducir el tamaño del Estado, claro, bienvenido. Yo he sido uno de los principales promotores de que el Estado se reduzca. Aquí hay instituciones del Estado, estimados amigos, que si las cerraran hoy, ni cuenta nos damos. O sea, son tan ineficientes, tan innecesarias, que no pasaría absolutamente nada. Sin embargo, tal como lo señala el licenciado Díaz, es importante también que en esa reestructuración del Estado se mantengan ciertos criterios técnicos, porque hay instituciones del Estado, por ejemplo, en el tema energético. No es un tema que usted puede sencillamente eliminar instituciones, eliminar direcciones, cuando usted necesita una estructura verdaderamente eficiente para operar todo el sistema. Entonces hay que tener también mucha cautela en eso, y por eso es importante que cuando se presenten estas iniciativas de reducir el Estado, de hacer ciertas reformas en la estructura del gobierno como tal, estas sean compartidas con diferentes sectores. La licenciada Seña al inicio del programa nos hablaba de esa cercanía que tiene que haber, por ejemplo, entre el gobierno y los sectores productivos, lo cual es importantísimo, porque los sectores productivos, al final, el sector privado es el que sabe dónde le duele. Es decir, sabemos qué es lo que necesitamos para ser más eficientes. Yo le diría que el sector privado hondureño está conformado por ciudadanos verdaderamente valientes. En el caso del sector agroalimentario, son héroes nacionales. Invertir en el campo en Honduras es verdaderamente un acto de fe con la estructura actual que tenemos. Y parte de todas estas reformas tienen que venir precisamente a fortalecer todos estos sectores. La seguridad alimentaria del pueblo hondureño no puede estar dependiendo de tratados de libre comercio. Tenemos que tener la suficiente capacidad productiva, por lo menos para alimentar a nuestro pueblo, pero eso requiere en muchos casos de algunos incentivos, de algunos beneficios. La parte monetaria obviamente va a ser muy importante, porque mantenemos hoy en día tasas de interés sumamente elevadas, rondan en promedio el 19-20%, lo cual para un sector como el agrícola, el ganadero, es una tasa de interés imposible para poder generar inversión. Entonces, son muchos los temas donde el Estado tendrá que tener un enfoque eminentemente técnico para solventar todos esos retos. Bueno, abogado, y eso es algo fuerte lo que usted nos dice, porque se necesitan figuras, no tantas figuras políticas como la que hemos visto. Siempre vemos a las mismas caras y ya estamos cansados de ver a los mismos, a las mismas personas. Dani Díaz Mejía, politólogo, la mejor manera de gerenciar un gobierno es, como decía el abogado Rodolfo Dumas, con nuevos rostros, con las figuras técnicas, que es lo que más se necesita. Llama mucho la atención, y yo quiero traer con usted datos actuales que nos están llamando sobre el tema de la reducción de las secretarías, sobre que las secretarías van a reducirse a 78. ¿Cuáles deberían de ser esos parámetros que deberían de seguir las nuevas autoridades de gobierno para elegir una nueva secretaría o reducir el gobierno? ¿Cuáles son esas secretarías que ya deberían de desaparecer? Bueno, creo que el licenciado Rodolfo menciona, el abogado Rodolfo menciona muy bien que debe haber unos criterios técnicos, por ejemplo, si son redundantes o no las funciones. Si una institución tiene funciones que son redundantes con otra institución, entonces pues deberá de buscarse una manera de poder integrarse. Luego, si hay criterios técnicos por los cuales se miden los resultados de esa institución, creo que también es un criterio importante, y parte del reto yo creo que va a ser cómo lograr esa reducción sin que eso también termine siendo una reducción en temas de protección social que todo Estado necesita. Es decir,
porque tenemos que verlo no desde un punto de vista de ideología, que si es de izquierda, si es de derecha, sino desde un punto de vista pragmático. O sea, usted necesita que los niños en las escuelas puedan tener merienda escolar para que tengan cierto nivel de desempeño. Necesitamos ver por qué hay deserción escolar y tenemos que proveer cierto nivel de apoyo a las familias para que realmente cualquier reforma educativa no se vaya a topar con la realidad de que si un niño tiene hambre, pues realmente pues, no le va a ir bien en la escuela. Yo creo que ese va a ser parte del reto, tiene que ser producto del diálogo, producto de un diálogo y un análisis incluyente, pero para empezar diría que uno de los parámetros es ver cuáles funciones son redundantes y cuáles instituciones realmente deberían de ser fortalecidas o unirse. Por ejemplo, la Unidad de Política Limpia en esas elecciones no pudo operar, no nos dio ningún tipo de resultado y sin embargo tenemos un Tribunal Superior de Cuentas, tenemos un Ministerio Público, tenemos una Fiscalía de Delitos Electorales. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué no fortalecemos ese andamiaje que está ahí para que realmente, bueno, primero sepamos quién realmente financia las campañas políticas de todos los partidos y proveamos mayor transparencia? Y segundo, para que no redunden en operaciones, instituciones que deberían en principio estar dándonos resultados y pues no vemos ni los resultados y lo que vemos pues es un gasto que no estamos viendo por ahí. Pero yo tendría mucho cuidado del estilo Milei de sacar solo la motosierra y empezar a cortar sin realmente hacer un estudio. Creo que hay que hacerlo con calma, hay que hacer este análisis, consultar a diferentes actores claves, creo que la empresa privada, la academia, grupos que puedan ser afectados por estos cambios y hacer ese análisis e irlo haciendo y presentar sobre todo transparentemente cómo se hizo, porque la gente puede estar de acuerdo con una decisión, es decir, respetar una decisión aunque no esté de acuerdo, si hay una manera transparente de cómo se hizo. Y eso es bien importante porque eso es parte de la legitimidad, que conseguir que la gente entienda de una manera transparente cómo se hizo, aunque no esté de acuerdo con el resultado. Pero si se hace de manera unilateral, sin consultar a diferentes grupos, yo creo que eso puede representar un costo político importante y un nivel de desgaste innecesario a estas alturas donde hay cierto nivel de capital político. Hay que maximizar el capital político, priorizar reformas en las que la mayoría de las personas estamos de acuerdo y lo demás irlo haciendo con criterios técnicos, analíticos y no, o sea, incluir varios criterios, o sea, protección social más activación económica, o sea, cómo podemos combinarlo de una manera que realmente genere bienestar para el país. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa y seguimos en Foros HRNTS. Seguimos con la licenciada María del Carmen Aceña, experta también en gerencia pública y en fortalecimiento institucional. Queremos detenernos un poco en este tema del que hablábamos en el corte anterior con Rodolfo y con Dani para concentrarnos en el tema de la gerencia pública, por donde pasan también muchos de los problemas que tenemos. Y aquí en Honduras pues hemos estado hablando también de un Congreso Nacional que además de la cantidad de diputados que tenemos, ahora incorporados también los suplentes, suponen también una camisa de fuerza para las finanzas, para la gobernabilidad misma. Y cuando revisamos también la junta directiva nos damos cuenta de la duplicidad de cargos que tenemos. Fíjese, licenciada Aceña, que además del presidente tenemos 10 vicepresidentes en la junta directiva, 2 secretarios, 2 prosecretarios, 2 secretarios alternos. Imagínese usted la duplicidad de cargos que, además de los problemas burocráticos que eso genera, al fin y al cabo se trata de políticos también luchando por sus cuotas de poder, ¿verdad? La carga para las finanzas públicas, es decir, cómo avanzar en reformas que permitan lograr gobiernos eficientes a partir de la cantidad coherente de instituciones,
bueno, aquí hemos cometido el error de convertir unidades en direcciones, direcciones en carteras ministeriales que al final pues nos generan un Estado, un estamento público gordo y al mismo tiempo ineficiente. ¿Cómo lograr esa coherencia de la que hablábamos en el corte anterior en cuanto a una gerencia pública y a un fortalecimiento institucional coherente? Yo creo que es excelente pregunta porque eso pasa en muchos gobiernos, especialmente cuando su mayor objetivo es como dar empleo. Entonces empieza a degenerar, digamos, la institucionalidad pública, teniendo muchísimos cargos, teniendo muchísima gente que al final no tiene ninguna respuesta para los ciudadanos. Yo creo que aquí sí se necesita hacer un análisis, digamos, de la gerencia que requiere el nuevo gobierno. Yo sí creo que es exagerado el número de vicepresidentes, creo que con uno bastaría, ¿verdad? Pero también muchas veces, por ejemplo, suben de cargo a directores porque tal vez ahí ganan más. Es muy similar a lo que hemos visto en algunas oportunidades en otros países centroamericanos. Creo que lo más importante es hacer un nuevo diseño y tal vez que el presidente realmente ejerza un buen liderazgo y acompañarse de un equipo de modernización del Estado, porque yo veo que no solo es el Ejecutivo, sino que hay otras instancias que habría que modernizar. Y lo más importante para la población es que compartan la visión, porque realmente los detalles es muy difícil que la gente comprenda, pero sí una visión hacia un gobierno que realmente va a llegar a los ciudadanos, porque lo que nos dimos cuenta nosotros aquí en Guatemala es que cada vez los servicios sociales son más caros porque tienen más gente, pero los servicios no llegan. Entonces, tenemos tal vez el mayor presupuesto de educación de la historia, con un 25% del presupuesto total, pero la educación se estancó desde hace 10 años. Entonces uno tiene que analizar estas capas de empleados públicos que realmente no están dándole servicios a los ciudadanos. Es una tarea compleja, pero hay que hacerla porque el Estado no es que lo vamos a debilitar porque le quitamos gente, no, lo vamos a hacer un Estado, digamos, más musculoso, más fuerte para hacerle frente a lo que es el siglo XXI. Definitivamente tiene que tener mucho apoyo de parte de la sociedad y creo que ahí, como bien dijeron ustedes, tanto el politólogo como el empresario, de la sociedad que acompaña al presidente. El presidente no puede hacer esto solo. El presidente tiene que tener equipos de personas, tiene que tener cajas de resonancia, medios de comunicación que apoyen este plan de una reestructuración del organismo ejecutivo y del gobierno en sí. Claro, no es tarea fácil. Nosotros lo hicimos hace muchos años y pues nos tocaría hacerlo en el próximo gobierno porque ahora el 80%, imagínense, del gasto público se va en sueldos y salarios y funcionamiento. No tenemos carreteras, no tenemos puertos, no tenemos conectividad, los servicios públicos no llegan a la población y es porque nos llenamos de empleados públicos que no son necesarios y que no entregan servicios a la sociedad. Bueno, y mire que uno de los sectores y uno de los problemas que nos ha venido golpeando a nosotros los hondureños es el tema del desempleo. El tema de las personas que no tienen ninguna forma de poder tener un sustento y también el tema del subempleo, que por lo menos son 2.4 millones de hondureños que no ganan ni siquiera el salario mínimo. Don Rodolfo Dumas, ¿cuáles serían esos sectores que deberían ser prioritarios para poder generar empleo y crecimiento económico? Bueno, como le decía al inicio del programa, uno de los retos más grandes que tiene Honduras como nación es reconstruir la confianza en los mercados y particularmente en los inversionistas.
Obviamente la confianza no se construye con discursos ni con eslogan de campaña, se construye con hechos concretos, materiales y reales. En ese sentido, es bien importante retomar un poco el tema este de la reducción del Estado. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, tenemos una Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente que tiene actualmente aproximadamente 500 expedientes pendientes de una licencia ambiental que representan más de 5.000 millones de lempiras en inversión que está detenida sencillamente porque no se emite una licencia ambiental. Entonces, tiene usted un buen ejemplo ahí de una Secretaría de Estado donde más bien requieren de mayor personal técnico para agilizar esos temas que tienen que ver con el licenciamiento ambiental. Obviamente pueden haber también algunas reformas legales para agilizar esos procesos, pero de manera inmediata reforzar ese tipo de Secretaría de Estado que tiene una incidencia directa en la inversión y evidentemente al haber esa inversión en la generación de empleo. Y tiene otras instituciones del Estado, por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos, que no sirven para nada. Es decir, aquí cuánta violación ha habido en el tema de libertad de expresión y esa Secretaría ha guardado un profundo silencio ante los abusos provenientes principalmente de órganos del poder. Entonces, ahora retomando el tema de cuáles son, digamos, esas áreas que tienen que atenderse de manera urgente, voy a ser un poco egoísta aquí y enfocarme en el Valle del Sula. Aquí tenemos algo que es un reto que está desde hace varias décadas y que representaría un enorme paso para toda la zona productiva del Valle de Sula y es la construcción de las represas. Obviamente ya hay estudios avanzados con el tema de la represa El Tablón. Solo esa represa, la construcción de esa represa representaría la posibilidad de rehabilitar miles de hectáreas de zonas productivas que ahorita no se están explotando precisamente por ese elevado riesgo que hay de llenas cuando vienen estas tormentas tropicales. Cada vez que viene una tormenta tropical o un huracán o un temporal que causa inundaciones en el Valle de Sula, las pérdidas que eso genera, por ejemplo, en el caso de Eta y Iota, cuando vinieron esas dos tormentas tropicales, los daños se estimaron en aproximadamente 1.900 millones de dólares en destrucción que causó aquí en el Valle de Sula. Entonces, ese tema para nosotros es particularmente urgente porque de nuevo liberaría o rehabilitaría una cantidad enorme de área productiva en el valle y también en el caso particular de San Pedro Sula, el proyecto de libramiento de la ciudad que es construir básicamente una carretera que mande todo el tráfico pesado por una ruta distinta de lo que es San Pedro Sula y con eso también descongestionar la ciudad más productiva del país. Dani, Honduras ha vivido una fuerte expresión de protesta social en los últimos años. ¿Cómo puede un nuevo gobierno, nuevas autoridades, transformar la protesta en un mecanismo de diálogo, de consenso, sino en un escenario de confrontación permanente? ¿Ha comenzado a haber algunas señales? Bueno, todavía no asume el nuevo gobierno, pero sí ya tenemos una nueva administración en el poder legislativo. ¿Cómo convertir este fenómeno de expresión que hemos tenido en el país en mecanismos que permitan ir superando todos estos problemas que tenemos en Honduras? Bueno, yo creo que primero hay que impulsar el diálogo, porque como dice el Instituto para la Democracia Multipartidaria de Holanda, la democracia comienza con diálogo, hay que sentarse y hablar y dialogar, sin importar que en principio o sea, que no hayan como malas palabras, se dice, ¿no? Como que, ok, queremos sentarnos a hablar de el tema de licenciamiento ambiental, sentémonos a hablar de ese licenciamiento ambiental. Pero luego si yo digo, bueno, pero también sentémonos a hablar de qué tan eficientes son los mecanismos de control para que no haya contaminación
que daña a las personas, que daña la salud y que luego en el tema de minas, por ejemplo, pues el INGIOMIN actúe de acuerdo a los dictámenes del Ministerio de Ambiente. Entonces sea un licenciamiento, que ese estudio sea serio y que si luego hay repercusiones, pues el INGIOMIN actúe de forma coherente, como no lo ha hecho en el caso de Agrecasa en Puerto Cortés, ¿no? En este gobierno. Es decir, nada debería de ser una mala para sentémonos y hablemos y consideremos ambos puntos de vista y escuchémonos, porque el diálogo realmente parte de la idea de que estoy formando una relación con la persona con la que estoy dialogando. Yo quiero saber dónde le duele a Rodolfo, quiero entender su punto de vista, sus sueños, hacia dónde quiere llegar, y a partir de eso, el diálogo genera fortaleza en las relaciones y permite que cuando vayamos a tomar decisiones, realmente yo he escuchado a esa persona. Se trata de la relación con esa persona. Ahora, eso es muy diferente que solo negociar, porque cuando yo negocio, yo quiero algo. Te doy esto, me das aquello. Eso es negociar. Pero el diálogo, a diferencia de esto, que sí, en algún momento nos vamos a sentar y crear planes conjuntos, el diálogo involucra sentar y escuchar a la otra persona. Y por otro lado, algo en lo que históricamente, pues Honduras, y no lo digo solo en el gobierno anterior, sino que lo digo en los últimos 20 años, es el uso excesivo de la fuerza por parte de órganos de las Fuerzas Armadas y de la policía. Lo vimos ahorita con el estado de excepción. ¿Cuántas denuncias no entraron por abusos de derechos humanos, donde llegó la DIPANCO a golpear a personas, mucho en la zona norte del país? Hubo incluso denuncias de violaciones sexuales, incluso a menores de edad. Tiene que haber una regulación en cuanto a cómo se va a usar la fuerza. Tiene que estar muy regulada, el poder tiene que estar muy regulado, tiene que ser totalmente excepcional el uso de la fuerza. Creo que ayer vimos una protesta en San Pedro Sula de diferentes personas en el marco del Día de la Mujer Hondureña, que celebra el acceso al voto, y me pareció que usar gas pimienta no es como la mejor manera en ese día, en ese momento. Y creo que algo que me parece muy interesante que han planteado los diferentes partidos políticos en este momento es la voluntad de diálogo, incluso con el Partido Libre. Eso me parece muy sano. Ahora, es importante que si esa es la posición del partido, a nivel individual, los congresistas también se comprometan a eso, ¿no? Porque si el partido dice quiero dialogar con todos los sectores de la sociedad, pero luego viene Rodolfo y pues empieza a atacar ad hominem aquí a la licenciada, pues no estamos ahí en nada. Entonces realmente tiene que haber ese compromiso, por un lado, de los partidos políticos, y por otro lado, a nivel individual, yo creo que nos vendría muy bien esto. Y si es necesario que tengamos reuniones a puertas cerradas para realmente entender, escucharnos, desahogarnos y tal, hagámoslo, pero sigamos con el diálogo y cuando estemos en desacuerdo, no dejemos de dialogar. Creo que si la democracia empieza con diálogo, pues se acaba cuando no lo hay. Y si realmente queremos convertir esos movimientos de protesta, impulsarlos en nuevas políticas públicas, lo primero es realmente el diálogo. Porque la gente puede incluso aceptar decisiones con las que no está de acuerdo si siente que se le ha escuchado. Pero si la gente siente que no la escuchaste, que te impusiste, pues genera una serie de conflictos, de tensiones, que en un nivel de polarización tan alto en el que se vive en Honduras puede terminar en descontento social en las calles y en ingobernabilidad. Entonces, una manera de evitar eso es con el diálogo. Sí. Bueno, vamos de inmediato con sus conclusiones. ¿Cuál es la recomendación que le da a las nuevas autoridades a la exministra de Educación de Guatemala, María del Carmen Aceña Villacorta? Pedimos a nuestros panelistas brevedad. Pues muchas gracias por la invitación. A todos los hondureños les deseo muchos éxitos con este nuevo gobierno. Al presidente realmente le toca hacer una estrategia, como bien decía el licenciado Díaz, de diálogo, pero ojo con el diálogo y la parálisis, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala todo el mundo dialoga, todo el mundo tiene opinión, pero al final no toman acción por miedo a la crítica, ¿verdad? Entonces sí es importante que presente un plan de gobierno, que presente un plan de los primeros 100 días y que el diálogo empiece con las instancias de gobierno, con el Congreso, porque lamentablemente nuestros países no puede solo un presidente tomar las decisiones, necesita el Congreso, necesita hacer reformas estructurales y desde un principio
lograr esa visión y esa ilusión para todo el pueblo hondureño, porque realmente Honduras es un país maravilloso, tiene grandes oportunidades y definitivamente necesita un buen gobierno. Entonces la gobernanza es clave cuando los órganos del Estado están en la misma sintonía y cuando se une a la gobernanza instituciones como el sector privado, como el sector social y además la comunicación. Obviamente va a haber desesperación en algunos momentos, pero la comunicación es clave. Cuando uno tiene una visión y un sueño, es mucho más fácil soportar los cambios, ¿verdad? Y este gobierno tiene que hacer cambios. Y aprovechen el apoyo que Estados Unidos está dando a Honduras. Es crucial. Tenemos un gran reto que es el crimen organizado y eso lo tenemos en todos los países centroamericanos. Hagámosle frente y démosle un gran futuro a nuestros ciudadanos. Así que muchos éxitos, Honduras. Gracias, licenciada María del Carmen Aceña. Abogado Rodolfo Dumas, ¿qué señales tempranas deberíamos observar especialmente en estos primeros 100 días de gobierno? Bueno, primero que nada, no creo que el gobierno tenga 100 días. La paciencia de la ciudadanía es muy corta ahora. Creo que las acciones tienen que ser inmediatas. Hay algunas señales positivas. Por ejemplo, se ha anunciado hoy la aprobación de la extensión al régimen de importación temporal. Obviamente, el tema económico no requiere de actos de magia. Lo que necesita la economía para levantarse es certidumbre, reglas claras, estabilidad, y eso se va a ir construyendo a medida que se vaya recuperando la confianza. La relación con Estados Unidos, que nos señalaba la licenciada Seña, es importantísima, pero hay que saberla entender. Recuerde que Estados Unidos tiene una política nueva de seguridad nacional y alrededor de esa agenda o política de seguridad nacional giran varios temas que incluyen, por supuesto, el tema migratorio y el tema de las relaciones comerciales de Estados Unidos con el mundo. Hace poco se celebraba el Foro Económico Mundial en Davos y había un consenso prácticamente en todos los participantes que el contexto mundial y las reglas que de alguna manera gobiernan el mundo han cambiado. Es decir, estamos en un mundo totalmente nuevo y Honduras en ese sentido tiene que ser inteligente, tiene que ser pragmático, pero también tiene que ser proactivo, ir a buscar esas oportunidades. Honduras tuvo, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos, en la administración Biden, muchas oportunidades que desaprovechamos. Ahora tenemos con la administración Trump otra cantidad enorme de posibilidades de conseguir apoyo, no solo en materia económica, sino que también de seguridad nacional, de desarrollo y otros temas importantes para el país. Y por último, algo que no mencionamos, pero que es sumamente importante, es la lucha contra la corrupción. Honduras no va a salir adelante si no tenemos una decisión firme de luchar contra la corrupción. Y eso incluye no solo esa visión post-mortem que tenemos de andar persiguiendo los delincuentes cuando ya han cometido los abusos, sino que también trabajar muchísimo en el tema de prevención de la corrupción. Es importantísimo que se establezcan mecanismos de prevención con sistemas de gestión de riesgo a nivel público para evitar lo que más, digamos, impulsa el tema de la corrupción, que es la oportunidad que tienen los funcionarios de abusar, digamos, de su posición de privilegio para beneficio propio. Entonces, me parece que ese es un tema que habrá que ponerle muchísima atención en este periodo de gobierno porque representa enormes pérdidas para el país, el tema de la lucha contra la corrupción y la prevención de la corrupción. Muy bien. Bueno, y todavía no hemos escuchado si las actuales autoridades, hablan de la Sisi o de traer algún mecanismo internacional que pueda luchar en contra de la corrupción en nuestro país. Vamos con sus conclusiones, politólogo Dani Díaz Mejía. Muchas gracias. Creo que estamos frente a un escenario de oportunidades, de transformación. Creo que el electorado hondureño desea la transformación. Creo que la polarización, los discursos polarizantes que no resultan en resultados concretos,
o sea, el pueblo no quiere eso, o sea, no quiere más ideología de ningún tipo, quiere, o sea, pragmatismo en las cosas donde le duelen, y creo que hay que tomar en cuenta lo mucho que se sufre en ese país y tratar de aliviar de alguna manera con reformas que sean claras. Creo que el tema de la corrupción, me quiero sumar a lo que menciona el abogado Rodolfo, el tema de la corrupción es clave. Deben de haber mecanismos de prevención que se puedan activar incluso dependiendo del flujo de transacciones bancarias del Estado, de contratos que se den. Hay, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos hay mucha cuestión de que si hay anomalías en el comportamiento estadístico de ciertas transacciones, pues se activan alarmas y luego se ve qué está pasando. No se trata de penas más largas, como se habla mucho en la seguridad ciudadana y también en la corrupción, no es que hay que subir las penas que va a recibir la persona. No, bueno, hay que incrementar la probabilidad de que lo agarren a usted cometiendo actos de corrupción, porque si usted sabe que hay una gran probabilidad de que lo van a agarrar, de que lo van a descubrir, entonces eso reduce la probabilidad de que se cometan actos de corrupción. Más allá de si la pena es de 5, de 10, de 20 años, porque si yo creo que no me van a agarrar y efectivamente no me van a agarrar, entonces la pena puede ser de 1000 años y no voy a actuar de manera diferente. El tema de la seguridad, o sea, Honduras es muy vulnerable al crimen organizado, al crimen organizado transnacional. Creo que hay que fortalecer el mecanismo de fiscalización de cómo se financian las campañas políticas en Honduras, porque yo quiero saber quién está pagando qué, y eso es súper importante. El tema del Congreso, creo que tenemos demasiados suplentes, no me queda claro a mí cuál es la función exacta de 128 suplentes que tienen un salario bien elevado. Ahí creo que habríamos que tener que recortar. Y luego el tema de rendición de cuentas. Hay que poder rendir cuentas sobre lo que se está prometiendo. Hay que tener un plan, hay que hacerlo público con indicadores clave y que vayan con un semáforo de algún tipo y que uno pueda ir viendo, meterse en una página web y decir, bueno, en educación no estamos avanzando en tal cosa, y luego comunicar por qué está ocurriendo. Si eso no se hace, yo creo que podemos caer en más desencanto. Y ojo, que si no lo hacemos bien en este periodo, no se juega solo la credibilidad de este gobierno, se juega la credibilidad del sistema democrático en sí mismo. O sea, 18%, solo 18% de la gente está satisfecha con la democracia hondureña, o sea, 82% no. Así que tenemos que darle a la gente razones por las cuales creer en la democracia. Y eso va a mejorar las condiciones de vida, el empleo, pero también demostrar que podemos controlar la corrupción y que las reglas son claras en cuanto al sistema legal y judicial. Rendición de cuentas, clave, ha dicho también, ha remarcado también Dani Díaz. La presidenta que a las 12 de la medianoche de hoy termina su mandato, por asuntos sectarios, asumimos, no quiso ir al Congreso Nacional a rendir, no ante los diputados ni ante el nuevo partido en el gobierno, sino ante el pueblo hondureño. No quiso ir a rendir su informe sobre su último año de gestión. Y eso es un problema endémico que también tendremos que superar. Rendir cuentas, rendir cuentas. Pausa y volvemos ya con nuestras conclusiones. Estado de Derecho. Nasri Asfura toma posesión mañana de la primera magistratura del país. Porque Honduras tiene problemas estructurales. Esto hace que sea absolutamente necesario el establecimiento de prioridades para lograr verdaderos cambios. Han coincidido nuestros invitados a foros HRN-TSI. Uno de los temas en los que hay que trabajar más es la gobernanza, el rescate de la legitimidad y la profundización de la democracia. La administración de Asfura debe poner mucha atención y abordar correctamente las materias de energía eléctrica, la inversión, la seguridad jurídica, la modernización educativa, el mejoramiento de salud, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. Nuestros invitados han mencionado que la administración entrante está frente a una agenda de al menos 28 temas que hay que priorizar para que el país salga a flote de su crisis. Es importante que la gestión de Asfura le dé la importancia necesaria al diálogo con todos los actores. Los primeros 100 días serán clave para que la administración 2026-2030 presente al pueblo sus estrategias y explique en una especie de rendición de cuentas hacia dónde van sus políticas públicas.
Queremos agradecer a nuestro panel por haber estado con nosotros en Foros HRN TSI. Agradecemos a la exministra de Educación de Guatemala, María del Carmen Aceña Villacorta. También agradecemos al abogado, analista político y directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Rodolfo Dumas, y al politólogo con influencia en gobernanza democrática en Centroamérica, seguridad ciudadana y procesos electorales, Dani Díaz. Gracias también a ustedes que nos dispensan con su audiencia, que nos acompañan a través también de TSI, a quienes cada mes nos dispensan su acompañamiento a este espacio de reflexión y análisis. Y a este equipo de producción liderado por Yaeli Chinchilla en este nuevo año, gracias por habernos acompañado y por ser parte también de Foros HRN TSI. Nos vamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones.